punto más especial es escuchar la palabra del Señor, así es que prestemos la atención debida a la palabra del Señor. ¿Cómo le parece a ustedes si Jesús estuviera frente a nosotros esta noche para decirnos algo? ¿Le prestaría usted atención? Pues Él está aquí revelado en su palabra. Pongámosle mucha atención a la palabra del Señor. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Vamos a iniciar desde el versículo 6 al 10. Si nos permite el Señor, avanzamos un poco más y no nos quedamos ahí. Nuestro saludo muy especial para la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 del FM, para toda esta área donde nos escuchan, allá San Carlos Alzatate, el área de la montaña de Jutiapa, Chicuilario, todos esos lugares donde llega la señal de la radio, Ipala, Agua Blanca, parte de Zacapa donde llega la señal, Olopa, Chiquimula, Quetzaltepeque y todas las aldeas de monjas a donde llegue la señal, el Progreso, Jutiapa, no sé, habrá tantos lugares donde solo Dios sabe. Que el Señor bendiga a los que nos escuchan a través de www.radiofaro.es.tl, bendiciones. A quienes nos escuchan a través de Radio Maranata de Jalapa, a quienes nos escuchan a través de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9, nuestro saludo afectuoso para esa audiencia preciosa y para nuestro hermano Juan Carlos García Lucero que nos reproduce en ese lugar. Asimismo a los hermanos de la audiencia de Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, que el Señor les bendiga, que el Señor añada gracia a lo que hacemos y pueda su palabra no volver atrás vacía, sino cumplir el propósito para el que el Señor la envía. A los hermanos de Radio Visión San Pedro Sula, Honduras, 101.1 del FM, que el Señor les bendiga. Muy especial nuestro saludo para nuestro hermano Ronnie Aquino de la Iglesia Centroamericana del Buen Pastor de Poza Verde, San Manuel Chaparrón, quienes están por misericordia de Dios al frente del canal El Buen Pastor TV. Que el Señor bendiga a toda su audiencia, a toda la gente que en esa área nos sintonizan. Padre, te damos gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Revélate a nosotros, háblanos en tu misericordia. Haz, Señor, que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has predispuesto hoy, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y pedimos que, Señor, tu Espíritu nos hable al corazón, al entendimiento. La función del Espíritu Santo, que es guiarnos a la verdad, sea cumplida en nosotros. Ignora, Señor, mi imperfección humana, mi pequeñez, mis dolencias, mis pecados, todo lo que yo soy, Señor, hazlo a un lado y mira nuestra necesidad de volvernos a ti, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén. La palabra del Señor dice: la visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Mire, es importante que entendamos algunas cuestiones propias del carácter de Dios. He dicho en otras ocasiones, mis hermanos, que nosotros solo tenemos un Dios. No tenemos tres, tenemos un Dios. Dios el Padre, que es uno mismo con el Hijo. ¿No dijo Jesús, el Padre y yo uno solo somos? Y dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Entonces, no pretendamos encontrar a tres dioses distintos y decir, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Espíritu? Él
uno solo es, y nunca dio un nombre que no fuese Jesús. Amén. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, lo que está recibiendo es al Espíritu Santo de Dios, a la persona de Jesús en su espíritu. Amén. Entonces, si usted recibió a Jesús cuando le aceptó como su Salvador personal, ¿qué hace ahora llamándolo que venga? Ven Espíritu, ven y llena. O sea que usted no lo recibió. ¿Me capta el concepto? No podemos estar llamando a un espíritu que ya mora en nosotros. Déjelo actuar, déjelo gobernar su vida, porque Él ya mora en usted. Y si no mora en usted, tiempo es que se entregue a Jesucristo. Pero las iglesias, como una herencia del catolicismo, porque el catolicismo fue el que enseñó primeramente la doctrina de la Santa Trinidad, y de hecho tienen algún día especial del año para celebrar la Santa Trinidad. No sé si por ahí viene el nombre de hermana Trines, por un día específico, no. Entonces, hermanos, resulta ser que nosotros tenemos un Dios que es Cristo Jesús. Y si lo tenemos morando en nuestro corazón, tenemos que entender que Él es el Espíritu de Dios, que Él es el que mora en nosotros, que no podemos estar invocando otro espíritu, que Él ya vino a nuestro corazón. Hay un himno precioso que dice: Él vino a mi corazón, Él vino. Amén. ¿Cuántos pueden decir Él vino a mi corazón? Levantan la mano. Gloria, yo levanto las dos. Él vino a mi corazón. Y eso es una bendición enorme. Quiero hablar, hermanos, de la persona del Espíritu Santo y su función en medio de nosotros. El Espíritu Santo no nos fue dado para que hablemos en lenguas. Oiga lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo no nos fue dado para sanar a los enfermos. O sea, todas estas son manifestaciones del Espíritu Santo, pero la función del Espíritu Santo en medio de la iglesia es guiarla. La iglesia no puede estar en ignorancia. Y yo he usado mucho este versículo de la Escritura de San Juan 6. Si alguno desea ir ahí a la Escritura, en el Evangelio según San Juan, y el versículo 63. El Espíritu de Dios es el que nos dio vida. Estábamos muertos. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son el Espíritu que da vida. Dice que el Espíritu es el que da vida, y luego describe al Espíritu como la palabra. ¿Por qué? Porque también ahí en el capítulo 1 de San Juan dice: en el principio Dios era espíritu, Jesús era espíritu, Jesús era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por eso yo dije hace un ratito: ¿qué pensaría usted si Jesús estuviera frente a nosotros revelándose esta noche, hablándonos? Aquí está. Ahora, alguien dirá: uy, cuidado entonces, ¿cómo usa la Biblia? No la vaya a poner ahí. Cuando la palabra dice que guardemos la palabra del Señor, no se refiere a meterla en un cofre bajo llave y tenerla como un tesoro que nadie toca. Tenemos que atesorarla en el cofre de nuestro corazón, llenarnos de esa palabra, porque dice que es la palabra la que nos da vida. Amén. Un creyente sin palabra de Dios está muerto. Allá en Apocalipsis estábamos viendo el domingo, ¿no? Capítulo 3 de Apocalipsis. Y dice: escribe a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué es lo que necesitamos para estar vivos según San Juan? La palabra de Dios. Hay muchas iglesias que nos ven a nosotros, y como no nos ven danzando en el espíritu, matados de la risa,
ni babeando tirados en el piso, dicen que estamos muertos, que no le damos lugar al Espíritu. ¿Ya? Pero cuando usted conversa con ellos, es gente vacía de la palabra de Dios, ignorantes de la palabra de Dios, pero tienen nombre de que están vivos y se jactan de estar vivos, cuando lo que da vida es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, el punto más importante del culto es llenarnos de palabra de Dios. Yo pensaba que los cultos va a ser mejor que los programen antes y hagan no sé, digan el punto especial hermano Henry, y que se prepare para ese día, para que ya no estemos ahí. Para el otro punto especial hermano Eden, y me delegan para que yo venga preparado. Pensaba yo. Pero para lo que tenemos que venir preparados toda la vida es para llenarnos de palabra de Dios. Solo pensaba yo. Pero la palabra de Dios, hermanos, es el punto medular del culto. Una iglesia donde no se enseña cuidadosamente la palabra de Dios es una iglesia muerta. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les he hablado son el Espíritu que da vida. Entonces, mis hermanos, para hablar de que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos guía. ¿Cómo sabemos cómo conducirnos en la vida si no es mediante la Biblia? Amén. El Espíritu nos fue dado como guía, como tutor. Cuando se habla del Paracleto, estamos hablando del guiador, del que consuela durante el camino. Por eso dice la Escritura: irán llorando y andando y llorando los que siembran la preciosa semilla. Pero ahí en ese andar y llorar tenemos quien nos consuela, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nos consuela? Recordándonos la palabra. ¿Ya? ¿Me capta? Yo estoy pasando un problema, una lucha, un momento difícil en mi vida, y ahí en medio de mi dolor viene un texto de la Escritura que me conforta, que me da valor, que me da fuerzas para seguir adelante. ¿Quién cree usted que hizo eso? El Espíritu del Señor. Para que el Espíritu del Señor se revele a mí de esa manera, tuve yo que antes haber conocido la palabra. Amén. Y en esta porción que encontramos vamos a ver cómo el Espíritu guía. Porque dice la Escritura que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar en Asia. No me pregunten a mí por qué, pero digo yo, ¿qué tiene de malo predicar el Evangelio? Pues, ¿por qué no podían predicar en Asia? No tengo una explicación para darles, porque no conozco yo los designios de Dios, pero le puedo decir: a lo mejor los iban a matar ahí por predicar el Evangelio y Dios los estaba preservando. A lo peor, esa gente no era digna del Evangelio. Mire, hay mucha gente ahí afuera que oyen un pulular de la palabra de Dios. Allá hay un culto, allá hay otro, pero pasan inadvertidos por la vida, no les importa. Y así como pasan ahí por la calle y se mueren sin conocer a Dios. ¿Sabe por qué? Es triste reconocerlo. A unos nos escogió para salvación y a otros para condenación. Bueno, y el libre albedrío. ¿Cuál libre albedrío? Si a mí me ponen a elegir qué quiero, yo, sin el Espíritu Santo de Dios en mi corazón, ¿a dónde creen ustedes que estuviera yo en esta hora? O imagínese usted, pues, ¿a dónde estuviera usted si el Espíritu Santo de Dios no lo estuviera gobernando a usted? ¿A dónde le llevaría su libre albedrío? Alguien dirá: no, pero es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Usted no es nada. Separados de mí nada podéis hacer, dice la Escritura. Usted no es bueno.
A Jesús llegó uno y le dijo: maestro bueno. Y Jesús le dijo: ¿y por qué me llamas bueno? ¿No sabes que no hay ni uno bueno? Yo le digo: ¿no sabe usted que ninguno de nosotros somos buenos? Que lo poco de bueno que usted mira en mí, no soy yo, es el Espíritu de Dios en mí. Por eso es que toda honra y toda gloria y toda alabanza solo se la merece Él. Ay, tan bonito que cantó. No, si algo hice, lo hizo Él. Y si metí las patas, fui yo. Punto. Porque Él es perfecto. Ay, el hermano, el mensaje, qué mensaje tan lindo. No lo hice yo, lo hizo Él. Tenemos que darle su lugar a Dios. Y mire, la iglesia le ha robado la gloria a Dios. Hoy los predicadores buscan aplauso de los hombres. Los cantantes llenan las portadas de sus discos de fotos de ellos, que de perfil, que de trompita, que como que si la gran cosa fueran. Dele la gloria al Señor. Los verdaderos cristianos no cantan para ser vistos de la gente. Los verdaderos cristianos cantan porque les rebalsa el corazón de gozo, de gratitud al Señor. Los artistas cobran por cantar. Los motivadores, los expositores cobran por predicar. Los siervos de Dios hablamos su palabra por el gozo de hablarla. Lo interesante, mis hermanos, es que el Espíritu Santo de Dios nos lleva a hacer lo que Él quiere. Pablo y compañía limitada, Silas y Timoteo le acompañaban, ellos eran la compañía limitada. Pablo y compañía limitada querían predicar en Asia y el Espíritu Santo no quería. No me pregunten por qué. El Espíritu Santo no quiso. Hay gente que de pronto nosotros tenemos la intención de hablarles de Cristo. Oiga lo que voy a decir. Y por X razón no pudimos. Y nos quedamos con dolor en nuestro corazón. Porque al diablo no le gusta que usted sonría. Al diablo no le gusta que usted sea feliz. Y vive codeándolo. ¿Cómo sos de cobarde? Así le sirves a tu Dios. No le pudiste hablar de Cristo. Mirá, se mató. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que sea? Porque si usted no siente ese deseo de hablar a los demás de Cristo, también es problema. Pero sabe que cuando el Espíritu Santo de Dios quiere, no hay nada que lo detenga. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios no quiere, nada hay que podamos hacer nosotros. ¿Por qué usted escuchó el Evangelio? ¿Por vivo? ¿O porque Dios quiso? Porque el Espíritu Santo de Dios tenía planes con usted. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Y por qué yo le predico el Evangelio a usted? Porque yo soy el gran, eminente, súper, archimega predicador, o porque Dios tiene misericordia. Yo no soy nada, hermanos. Nada soy. Y entre más pequeño soy, más grande es el Señor. Ayer tuve que hacer un viaje de mi trabajo. Por ahí en una esquina vi a un conocido predicador del Evangelio y le dije: ¿va para Chiquimula? Súbase. No, vengo de Chiquimula de predicar, me dijo. Ah, lástima, yo le iba a dar jalón, le dije yo. Me hubiera gustado viajar con usted, me dijo, para ver si puedo ser su discípulo y aprender algo, me dijo. Y yo me reí y le dije yo: ¿pero qué puede aprender de mí? Si yo soy el más pequeño de todos los siervos del Señor. Raíz de tierra seca, caña mecida del viento. No, me dijo, pero es que usted, que aquí, que allá, como queriéndome endulzar el oído. Y le dije yo, porque él me dijo: pero es que Dios se manifiesta a través de usted. Y le dije yo: entonces no soy yo, entonces es discípulo de Dios que usted debe ser, le dije. Y es que, hermanos, en el evangelio modernista que vivimos, todo se mueve por aplausos. Un aplauso para el hermano. Vamos a recibir de pie al hermano predicador con un aplauso. ¿Quién es el payaso del circo para que le aplaudan?
con reverencia recibamos la palabra de Dios. Hermanos, no es el mensajero, es el mensaje. Porque este mensaje es el Espíritu de Dios revelándose a nosotros. Así que el más humilde de todos nosotros puede pararse aquí enfrente y llevar una palabra poderosa en Dios. Pero eso no lo hace grande. Sigue siendo el más pequeño de todos. Amén. Pero cuando yo predico estas cosas, mis hermanos, tristemente tengo que llevarme de corbata a un montón de consiervos cuyo objetivo y cuya satisfacción más grande son los aplausos. Y cuando oyen este tipo de mensajes se enojan con el hijo de don Rufino. Uy, no oigan a ese tan pesado que es. Y no les he caído encima todavía. Hermanos, único y solo guiador de nosotros es el Espíritu mediante su palabra. Volvamos a la Biblia. Dice que el versículo 7, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Hermanos, ¿cuántas cosas hemos querido hacer en la vida y no se nos ha permitido? Oiga lo que digo. Analice su vida. ¿Cuántas cosas, cuántas metas, proyectos, situaciones ha querido hacer? Ni siquiera dentro del orden eclesiástico, ni siquiera hemos hecho planes con respecto a la obra de Dios. Cuestiones muy personales. Y no se nos han permitido. ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano y Él hace lo que quiere. Dios hace lo que Él quiere y nos permite a nosotros hacerlo. Es más, hay un versículo precioso donde dice, y usted se lo debe saber, ni la hoja de un árbol cae a tierra, si no es su voluntad. Cuanto más aquello de que yo quería estudiar, de que yo quería hacer esto, que yo quería comprar, y no se logró. Déjenme decirle así, lo siento mucho, no era la voluntad de Dios. Si eso hubiera sido la voluntad de Dios, aunque usted no quiera, Él lo hace. ¿Se recuerdan ustedes de aquel siervo de Dios valeroso, valiente, llamado Jonás? Que Dios le dijo, ve y predícale a Nínive. ¿Y qué hizo él? Yo no quiero, dijo. Ush, y se convierte ese montón de sinvergüenzas. No, que no se conviertan y así que les parta la madre Dios, dijo. Y salió huyendo, camino opuesto. Se subió a un barco y dijo, me voy re lejos donde ni Dios me halle, dijo. Allá se vino una gran tempestad y el barco ya se hundía. Y los marineros tirando todo el peso que había de más en el barco, porque el peso tiende a hundir el barco. Y sacaron las provisiones y sacaron todo y tirando todo y tiremos este catre. Bueno, ¿y este qué hace durmiendo aquí? Despiértate, Aragal, y le pegó una patada. Y despertó aquel todo baboso, todo cheloso, el Jonás. ¿Qué pasó? No quiero ir a la escuela. Se dio cuenta de la gran tempestad que había y le dijeron, aquí hay pecado. Alguno de nosotros sin vergüenza ha ofendido a uno de los dioses y por eso estamos en esta situación. Fue como tentarle la herida. Y dijo, sí es cierto, dijo. Miren las palabras, soy siervo del Dios Altísimo, les dijo, el cual me mandó a predicar a Nínive y yo salí huyendo. Arrójenme al mar y verán que la tormenta se calma. Sapito sapón, ¿te querés tirar al agua? Sí o sí, póchame. Allá estaba un chacalote tragando plancton y se lo pescó. Cayó en el vientre del pez. Allí todo chuquillo a pescado, a sardina, en una oscuridad terrible. Él se arrepiente y le dice al Señor, qué idiota soy yo al no querer hacer tu voluntad. No había terminado de orar y la ballena lo va a regurgitar a la playa y sale todo lleno de algas, todo baboso con una liga verde encima. Hizo lo posible de quitarse los chuquillos y agarró camino
al lugar donde Dios lo había mandado a predicar. ¿Sabe? Cuando Dios quiere hacer algo, aunque usted no quiera, lo va a hacer. Pero cuando Dios no quiere, aunque usted haga lo imposible, si Dios quiere glorificarse a través de usted, lo va a hacer. Y si quiere avergonzarme, lo va a hacer. Así de sencillo. Hoy se hacen grandes proyectos en el nombre de Jesús, entre comillas, pero no se cuenta con la guianza y dirección del Espíritu. Dejemos al Espíritu por allá, a ver cuántos dan 100 quetzales, vamos a hacer esto, cuántos, y reunamos plata, y se hacen grandes proyectos donde Dios no está. Yo le digo, cuando Dios quiere hacer una obra, la hace. Hace unos 4 o 5 meses ya, ¿verdad, Anabel? La radio no estaba sonando bien, no había volumen. La tarjeta de sonido del transmisor de la radio, lo digo aquí como un testimonio, ese transmisor tiene 16 años de estar echando punta. Ya está todo calaseado. Fue confiscado una vez por la policía, porque los hermanos de cierta radio cristiana nos acusaron de hurto. Pues, nos lo recogieron, estuvimos fuera del aire 6 meses, probamos fehacientemente la propiedad de esos aparatos y ahí está sonando, pero la tarjeta de sonido ya se quemó. Tengo en el ropero de mi casa un integrado de sonido que se lo quitamos para ver si lo conseguíamos, y aún sin ese integrado está sonando. Una tarde, ya varios días de no estar sonando bien la radio, con ruidos y un poquitito de volumen, le dije a Anabel, y vamos a hacerle servicio. Estoy triste. Y en el camino yo le decía al Señor, Señor, ¿cuánta gente tiene dinero? Tanto dinero, que lo gastan en cualquier basura del mundo. Señor, si tú me dieras dinero a mí, yo comprar otro transmisor o arreglar a este, le dije. Porque hay mucha gente allá afuera que no está oyendo palabra de Dios porque nosotros no tenemos los recursos. ¿Por qué no me das dinero?, le dije, para arreglarlo. Y el Señor le habló a mi corazón y me dijo, porque si tú pusieras el dinero, la gloria no sería mía, sino tuya. Para ese momento ya estábamos en la puerta, en un falso que hay para llegar a donde está el equipo de transmisión. Y le dije a Anabel, y abrí el falso. Se bajó, y cuando ella se bajó, le dije yo al Señor, pues si no me vas a dar el dinero y quieres que la gloria sea tuya, haz un milagro esta tarde. Llegamos, quitamos el equipo, lo desinstalamos, lo desarmamos, limpiamos, volvimos a instalar y encendimos. Estábamos con un 45% del volumen que debería de tener la radio, porque si lo subíamos más se distorsionaba. Y empecé a subirle y a subirle y a subirle hasta un 100%. Hoy usted escucha otras radios y las compara con la Faro. Algunas suenan con el mismo volumen, otras con menos, y las que suenan con el mismo volumen, óigalo si va a oír la calidad del sonido que tiene la Faro. Y no lo digo con jactancia para nosotros, lo digo para gloria del Dios que una tarjeta de sonido quemada está haciendo funcionar para gloria del Señor. Porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Pero cuando Dios no quiere, aunque usted pida dinero y compre un transmisor y que se lo manden de Estados Unidos y le pongan esto y le pongan lo otro, eso es humano. Y decía la porción de San Juan 6, el Espíritu da vida, pero lo que se hace en la carne para nada aprovecha. Estos varones de Dios, Pablo, Silas y Timoteo, se dejaron guiar por Dios. Quiero decirles, hermanos, que a veces el Espíritu Santo de Dios dice sí y hasta nos empuja a hacer su obra, y a veces el Espíritu Santo de Dios dice no. No sé por qué, pero Él dice no. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Y si Él dice que no, ¿quién soy yo para decir que sí? Hermanos, solo tenemos algo seguro. Todo lo demás está en la soberanía de Dios, pero solo tenemos algo seguro: sus promesas. Si usted ha recibido una promesa de Dios mediante su palabra, aférrese a ella, no la suelte.
Hace 4 años yo recibí una promesa en este altar. Por aquí estaba orando. No he recibido el cumplimiento todavía. Pero ¿sabe por qué me mantengo firme, contento, seguro de que las cosas van a ser? Porque recibí la promesa. Ahí llorando en ese altar, el Señor me mandó una porción de Jeremías. Y el Señor me dice en esa porción: mas de ella serás librado. Y yo sé, y Él sabe de quién ella me estoy refiriendo. Y volverás a habitar en familia, me dijo. Tú y tu descendencia, dice. Así es que no sé cuándo ni cómo, pero el Señor va a cumplir su promesa. ¿Por qué digo esto, hermanos? Si usted no ha recibido palabra, si usted no ha recibido una promesa de Dios, no se aflija, pero tampoco se angustie si no recibe lo que pide. Dios puede decir que sí, Dios puede decir que no. ¿Y quién es usted para reclamarle a Dios? Dígame. Hoy la estupidez aquella de: yo declaro, te declaro sano. Y yo, ¿verdad? Ya no es Dios el que sana, sino que yo. Hermanos, seamos un poquito más humildes delante de Dios y digámosle: Señor, si tú quieres, puedes. Yo sé, Señor, que tú tienes el poder, y si tu voluntad fuera sanarme. Hoy Natalie testificaba y le dijo al Señor en su petición: Señor, si tú quisieras darme como yo pienso, pero si no ¿qué? Gracias. Quiero decirle que a Dios nosotros le servimos, le adoramos, cantamos, hacemos todo lo que hacemos para Él, no para que Él nos devuelva en bendición, no para que Él me pague con lo que pido. Yo le adoro a Él, ¿sabe por qué? Porque Él es Dios. ¿Entiende eso? Porque Él es Dios. O sea, si Él es Dios, merece que lo adore. Pues adórele. Si me contesta lo que le pido, con más razón le adoro. Pero si no me contesta lo que le pido, o me contesta con un no, ¿habrá dejado Él de ser Dios como para que yo deje de adorarlo y diga: pues hoy me voy a chupar? ¿Para qué Dios no me contesta? No, hombre, si Él sigue siendo Dios, Él sigue mereciendo adoración. A Dios se le adora por su carácter de Dios, por su deidad, no por lo que le da o le quita. ¿Cómo dijo Job? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. ¿Cómo dijo después? Sea el nombre del Señor bendito. Aleluya. Esa debe ser la actitud de nosotros. Y encontramos en esta porción, mis hermanos, 2 intentos de Pablo, Silas y Timoteo de hacer algo a lo cual el Espíritu Santo dice no. Pero ellos siguen contentos, y entonces ahora, después de que ellos intentan hacer algo y el Espíritu se los veda, ahora el mismo Espíritu los guía. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Cómo ve eso? Pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos querido hacer, quitar, poner, decir, callar, y voy a hacer, y le voy a decir, y voy a comprar, y voy a ir, y voy a venir, y no hemos sido mandados por Dios? ¿Oyó lo que dije? Si la función del Espíritu Santo, la principal función del Espíritu Santo es guiarnos como iglesia, pregunto, ¿es tu vida guiada por el Espíritu de Dios? ¿Has buscado su dirección para las decisiones que has tomado? Y aquí hay otro detalle. Muchas veces pensamos que porque Dios me guió en cierta dirección, todo tiene que salir bien. Pues como Dios me mandó, pues tiene que salir bien. No necesariamente. A veces Dios nos guía por senderos
de sombra, de muerte, para educarnos, pues, para que ganemos experiencias. A veces Dios nos empuja a hacer cosas de las cuales hasta nos arrepentimos en el camino. Dicen, pero ¿para qué hice esto? Pero ni una hoja cae al suelo si no es la voluntad de Dios. Así es que si usted está en ese camino y está sufriendo, está en una enfermedad, sufriendo una deuda, una situación difícil porque una decisión que usted tomó lo llevó a eso, déjeme decirle, ¿no estaba Dios cuando usted tomó esa decisión? Si Dios no hubiera querido que usted tomara esa decisión, ¿no cree usted que lo pudo haber detenido? Es que ni una hoja cae al suelo sin la voluntad de Dios. Y mire, este es un tema bien complicado porque mucha gente piensa que son los dueños de sus vidas. Yo hago lo que quiero, dice. Es mi vida y a nadie le importa. Y voy a ir a chupar y voy a ir a mujerear y hacer un montón de cosas. Y usted piensa que si Dios hubiera querido no lo podía detener. De las orejas lo pudo haber traído aquí para la iglesia. ¿O no es cierto? Y aquí estamos viendo a un Dios que a veces dice sí, a veces dice no. Y cuando dice sí, ni Pablo había pensado ir a Macedonia, sino que él se le reveló y le dijo, váyase a Macedonia, ahí lo necesitan. Y en efecto, dice, nos dimos cuenta que Dios nos llamaba para que anunciásemos en ese lugar el evangelio. Cuando andamos en íntima comunión con Dios, tenemos ese tipo de experiencias. Nos damos cuenta cómo Dios nos empuja a hacer su obra, a hacer ciertas cosas, a tomar ciertas decisiones. Planes que no teníamos, de pronto se ven concretados, lo que yo ni me esperaba, dice uno. Claro, porque no son sus planes, son los de Dios. Usted tiene sus planes, yo tengo mis planes, hasta una agenda manejo. Déjeme decirle algo, ni sus planes ni mis planes al final se llevan a cabo los planes del Señor. Yo tengo previsto qué voy a hacer mañana y a qué hora voy a estar de regreso y qué. ¿Sabe que si el Señor no quiere, ni siquiera amanezco vivo? Pone una situación de algún tipo, no sé, y me detiene. Él es soberano. Tenemos que entender esto, mis hermanos, porque yo decía hace un rato que Satanás se molesta cuando lo ve sonreír a usted. A ver, sonríe. Saquémosle una cólera al diablo. No, hombre, pero no a la fuerza, de veras. Dios quiere vernos felices. Satanás quiere vernos tristes, frustrados. Y dice el Señor Jesús, ¿por qué te preocupas por el día de mañana? Mateo 6. Si ni siquiera sabes si lo vas a vivir, pero yo sí sé qué es lo que va a pasar, dice él. Tú no sabes. Pero no te afanes, dice, porque yo sé qué cosas van a pasar y te aseguro que ni te va a faltar que comer ni que vestir. ¿Cómo la ve desde ahí? Y usted preocupado por el día de mañana. Que las cosas no están saliendo como usted quiere, tal vez. Pero déjeme decirle, las cosas son como Dios quiere. Y entonces alguien me dirá, ¿por qué el mundo está tan mal? Porque así Dios quiere. Estamos en el desenlace de la historia. Miren pues, ¿o no dijo Jesús de su boca? Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, se levantarán falsos maestros, habrá guerras, terremotos. No lo dijo él. ¿No era el plan de él? ¿De qué se sorprende hoy entonces? A ver, usted que está sorprendido por las calamidades y la violencia y que la política internacional, ¿de qué se sorprende? No, Jesús lo había dicho pues. Pero también dijo, no te dejaré ni te desampararé. En medio de cuál, mire, a los 3 jóvenes hebreos, ¿Dios los libró del horno o estuvo con ellos en medio del horno? Pues aún si nos toca vivir tribulación, yo quiero decirles, el Señor está con nosotros. Entonces, unos pasitos atrás, digo, ¿por qué no sonreírle a la vida? Si al final de cuentas nuestra vida está asegurada, pues. Las cosas no son como usted quiere. El mundo no es ese paraíso que usted deseara.
No se preocupe, así quiere Dios que sea para esta época de la historia. Esto que estamos viendo no le sorprende a Dios. Ay, se me salió de las manos, dice Dios allá arriba, ¿va? ¿Cómo fue ganar el fulano para la política? No, hombre, esto es parte del plan de Dios, hombre. ¿Por qué se murió? ¿Por qué nació? ¿Por qué aquí? Mire, no pregunte por qué, es el plan de Dios. Sea feliz, sonríale a la vida. Le hicieron caras, le sacaron la lengua. Era el plan de Dios para probarlo a usted. Usted sea feliz. El que quiere verlo enojado es Satanás. El que quiere verlo frustrado es Satanás. El que quiere verlo triste es Satanás. El que quiere verlo preocupado es Satanás. El Señor quiere ver una sonrisa en su rostro, que usted esté tranquilo, contento, feliz, muy a pesar de lo que sea. Porque al final no son tus planes, no son mis planes. Los que se llevan a cabo son los planes de Dios. Padre bendito, gracias porque tú estás al control. A veces decimos en las oraciones: Señor, toma control. No, Señor, yo sé que tú tienes el control. Y que decía el tío Abiel. Yo sé, Señor, que tú tienes el control de mi vida y de la vida de cada uno de mis hermanos y de lo que sucede en el mundo. Nada se ha escapado de tus manos, Señor. Hay un cronograma perfecto llevándose a cabo. Y esta palabra que has puesto en mi boca esta noche es tu plan. Te ruego nada más, Señor, que nos des la cordura, la sabiduría, para que muy a pesar de las tribulaciones, de los problemas, de las luchas que tengamos que atravesar, estemos tranquilos, confiados, seguros de que tu palabra se ha de cumplir cuando dijiste: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esa confianza, Señor, nos depositamos esta noche. Alabamos tu nombre y te glorificamos. Amén.